CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 957, Superando la Adversidad. Para iniciar escuchemos Santiago capítulo 1 versículos 2 al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Doctor, arrancamos dándole las gracias a aquellos que se han puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico, a través del Facebook o ahora a través del YouTube, que es la plataforma que estamos utilizando para cargar los programas que están escuchándose a través de las radios de diferentes países y están ahí juntitos para que entren, naveguen, los escuchen y además lo hagan con muy buena calidad de sonido, especialmente aquellos que nos escuchan en AM. Les animo muchísimo a que vayan a nuestra cuenta, a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como programa Visión 2020, 2020 con número por cierto, para que escuchen los programas en una calidad de audio muy superior a la que les ofrece el AM. Doctor, hoy presentamos un programa titulado Superando la Adversidad y está basado en una lectura del Maná del lunes, escrita por Ed Thompson, cuyo título original es Excavando para salir de la adversidad. ¿Qué es lo que nos cuenta Ed en este relato? Pues él está diciendo que está intrigado por el storytelling, que es el arte de contar historias. Así es. Y que cada uno de nosotros tenemos una historia, una experiencia por la cual hemos pasado que pudiéramos compartir. Y él nos dice que él tiene una historia de un burrito que se cayó en un pozo y que el campesino que perdió, su burrito se fue al pozo, pues no hallaba cómo sacarlo. Claro. Pero él hizo algo. ¿Cuál es la historia? Bueno, él nos dice, este cuento se refiere al burro de un campesino, como bien nos comenta, que tropieza y que cae en un pozo viejo y seco. Al descubrir el incidente, el agricultor evalúa varias posibilidades para liberar a su amado burro. Al no encontrar una solución viable para sacar al burro por la profundidad del pozo, el agricultor decidió llenar con tierra el pozo. Este hombre, este agricultor, se sentía muy afligido, sabía que eso significaba, pues, enterrar vivo al burro, pero se consoló sabiendo que nadie más podría sufrir lo que él pasaba por el destino tan desastroso de su burro torpe. Fíjate, como vio el agricultor, cada palada de tierra aventada al pozo cayó sobre el lomo del burrito. Claro. Sin desanimarse, el burro se limitó a sacudirse la tierra y a subirse en la tierra sacudida después de cada palada. Sorprendentemente, después de unas horas y cientos de cargas de tierra, el burro se había elevado por encima del borde del pozo. Con una sacudida, saltó del pozo y salió trotando. Lo que inicialmente parecía una desaparición del burro, resultó su salvación. O sea, lo quería enterrar, o sea, al echarle tierra para que... Claro, sí, bueno, quería tapar el pozo y que ningún otro burro corriera con la misma suerte, pero al final esto se convirtió en la salvación de su burro. Así es. Y en situaciones de estrés, nos pregunta Ed,
¿podríamos enfrentar una crisis y levantarnos victoriosamente, así como lo hizo el burro? Fíjate, todos nosotros nos encontramos con dificultades y cargas físicas, espirituales, emocionales, y podríamos decir que nos echan tierra en el camino de la vida. Claro, pudiéramos estar inclusive enfrentando alguna situación muy adversa En este momento, es el cierto. día de hoy. La pregunta es, ¿cuál, doctor? ¿Cómo podemos escudriñar y superar estas adversidades? Que es el tema del programa de radio que estamos presentando hoy. ¿Qué podemos entender por escudriñar? No es una palabra que solamos utilizar mucho en el argot popular. Bueno, literalmente quiere decir escarbar. Escarbar. Es lo que hace una gallina cuando empieza a mover la tierra para buscar algo que comer. Eso debemos hacer nosotros, escarbar para encontrar una solución. Exactamente. Y nos lleva Ed a la siguiente reflexión, partiendo de la historia que nos cuenta del burro. Y eso nos puede enseñar un relato muy interesante de la Biblia, que tuvo inclusive resultados similares. Es la historia del profeta Elías, que narra Primera de Reyes, sí, es cierto. por ahí de los capítulos 18 y 19. Sería digno de su tiempo, nos dice Tamasi, que leyese estos 2 capítulos en su totalidad. Y animamos a aquellos que amablemente nos escuchan a que vayan cuando tengan oportunidad a su Biblia, busquen Primera de Reyes y lean los capítulos 18 y 19 para que conozcan esta historia que sin lugar a dudas será de mucho impacto. Sí, y será mucho impacto porque fue una historia donde él retó no solo a 450 profetas, sino también a otros 400, eran 850 en total, que él los retó para que pues, mostraran que su Dios era el Dios, y que si era su Dios, que bajara fuego del cielo y lo demostrara. Y pasaron todo el día clamando y hasta se laceraron su cuerpo porque no contestaba a su Dios. Finalmente, ya tarde, Elías los hizo a un lado, dijo, déjenme ahora orar. Y lo atrevido que hizo Elías, mojó el altar con agua. Claro, porque la petición que él, o el desafío que él les había hecho, era que oraran ellos a sus dioses para que cayera fuego del cielo y quemara su sacrificio. Altar que tenía un animal muerto. Así es. Y en el caso de Elías le puso agua, más agua, o sea, se hizo un charquito, por así decirlo. O charcote, quizás. Bueno, quizás. Y el caso es que él oró y directamente cayó el fuego del cielo y consumió el altar y consumió el agua. Sí. Y a la bestia, por supuesto. Sí. ¿Y qué sucedió? Eliminaron a esos 850 profetas y sacerdotes de Baal. Estamos escuchando Superando la Adversidad. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos y después del relato que amablemente nos contaba, después de esa victoria tan decisiva en el Monte Carmelo, donde Elías tiene pues el favor de Dios, donde cae el fuego del cielo y consume el holocausto que los 850 profetas fueron incapaces de lograr siquiera mover, lo que encontramos es que sale a relucir lo falso de aquellos dioses. Así es. Pero también sale a relucir el aspecto de que Elías se desanimó porque él pensó que todo el pueblo se había ido tras los Baales. Sí. Y él caminó por días, hasta que finalmente llegó y ahí el Señor le tuvo que hablar. Pero él estaba deprimido, Estaba muy compungido, se sentía mal, pues. Y nos dice Ed que muchas veces nos ocurre a nosotros que después de eventos que nos brindan emociones crecientes a niveles sin precedentes,
nos desplomamos. Así es. Porque somos humanos. Sí. Somos humanos y Elías es un ejemplo muy, muy grande que tenemos en la Biblia. Ahora, ¿qué sucedió, Edgar? No solo eso pasó, sino Dios empezó a manifestarse con él personalmente. La realidad es de que muchos lectores bíblicos piensan encontrar en Elías una falla en su fe. Sí, que le faltó fe. En su madurez, Sí, es en cierto. su carácter. Y la verdad, según Ed, es que este profeta no era indestructible. Era un ser humano como todos nosotros. Era un hombre con debilidades humanas. Un Así hombre como nosotros, exactamente como lo dice finalmente Santiago. Santiago 5:17 hace alusión al profeta Elías diciendo que era un hombre como nosotros. Tal cual, con pasiones semejantes a las nuestras. Porque hubo una amenaza de una mujer que lo iba a destruir al día siguiente, en venganza por haber matado a todos sus profetas. Después de participar en la derrota sobrenatural de cientos de falsos profetas, toda una montaña rusa emocional de Elías va en una espiral cuesta abajo. Así, sucumbió al temor, al miedo. Tras recibir la amenaza a la que usted nos hace alusión por parte de la reina Jezabel, pues este hombre cayó en las profundidades oscuras de la depresión. Y si leemos el resto, eso es lo mejor, de la historia, de la vida de Elías, lo que vamos a encontrar es que Dios tenía para esa situación tan terrible orquestado un rescate divino. No solo le dio de comer, no solo le permitió descansar y restaurarlo y enviarlo de nuevo a la batalla espiritual. Dice, ve y ordena esto, ve y pon a la persona que va a tomar tu lugar, que va a ser Eliseo. O sea, lo comisionó para que siguiera adelante. Dios no se reservó ese tiempo para castigarlo o para eliminarlo. No, lo que hizo fue restaurarlo. Así es. Y después entonces, como bien dice, desafiarlo a que asumiera una nueva responsabilidad en el ministerio. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de usted que nos está escuchando en este momento? ¿Se siente abrumado por la adversidad? ¿Hasta qué punto usted ha enfrentado la adversidad? O sea, todos la vamos a tener tarde o temprano. Sí. Pero el problema no es si la voy a tener o no. El problema es cómo la voy a enfrentar, cómo la voy a tratar, cómo voy a salir de ella. Ese es el meollo del asunto. Quizá muchos de los que amablemente nos escuchan han experimentado tremendas victorias. Es cierto. Ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, pero se siente extrañamente agotado emocionalmente. Y su energía y la motivación se han debilitado, haciendo que se sienta como un trapo. Híjole. A ese grado. Estás en la lona. Sí. Te sientes apachurrado, te sientes sin fuerzas. Yo he estado ahí. La verdad es de que es una situación terrible. Uno quisiera estar siempre con toda la pila, con toda la batería, pero eventualmente todos nos desinflamos. Así es. Y es importante tener el valor que se requiere para pedir ayuda. Ahí está la clave. Qué bueno que tocaste ese asunto. Si yo no pido ayuda, ¿cuándo voy a salir de mi depresión? ¿Cuándo voy a salir de mi angustia? ¿Cuándo voy a salir de mi adversidad? Gracias a Dios, yo tengo, en estas alturas de mi vida, tengo a 3 mentores que les puedo llamar a cualquier momento, a cualquier hora, y decirles estoy pasando. Una ocasión, cuando estaba yo en la lona, le hablé a uno de mis mentores, le dije, necesito 2 orejas. Él vive cerca de mi casa. A los 10 minutos estaba ahí. Me dio una santa regañada, que era lo que necesitaba. Ya mi esposa ya me había regañado. Y cuando se fue mi esposa me dice, necesitabas oírlo de un hombre, ¿verdad? Le digo, sí, mamita, pero me dejó de pie. Sí. Me dejó de pie. Me levantó de la lona. Y la pregunta aquí es, si está usted en esta situación, recuerde a Elías y recuerde al burrito. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.